primer lugar, muchas gracias por su asistencia. Vamos a hablar un poco, a charlar, cosas que ustedes ya saben, otras que quizá no, sobre la Navidad. En esos días el espíritu navideño nos embarga a todos. Hace falta quizá reflexionar un poco sobre qué es lo que significa el espíritu navideño desde un punto de vista quizá algo más profundo. Hablar de qué es la Navidad, cuando nos han estado enseñando ya de pequeños en el catecismo, la Navidad como el aniversario del nacimiento del Cristo hace 2000 años, sobre ese punto no hace falta insistir mucho, supongo, ¿no? Todos lo sabemos perfectamente. Y ese aspecto que todos sabemos perfectamente, lo vamos a definir para referirnos a él. Cuando hablemos de otros aspectos, los vamos a definir como el Cristo histórico. Nació en Belén, en una cueva, etcétera, etcétera, en un pesebre, en fin. No hace falta entrar en más detalles. Pero lo curioso del caso es que en los escritos de otras religiones que se les denominan paganas, término que a mí no me gusta, porque automáticamente se las etiqueta de no verdaderas, y todas las religiones tienen su aspecto de verdad. Digamos, otras religiones. Explican los historiadores que en Roma existía una religión, el culto de Mitra, el mitraísmo, que celebraban casualmente el 25 de diciembre, celebraban el nacimiento del dios Mitra, el nacimiento del dios Sol. Nació de una madre virgen, etcétera, etcétera. Como dios Ra también nació de Isis, de la madre virgen, el dios Sol. Todas las culturas tienen su religión basada en la adoración al sol. ¿Qué hicieron muy sabiamente los primeros cristianos? En lugar de combatir esta celebración, le asignaron al Cristo histórico, le asignaron la categoría de Dios Sol. Y precisamente es el Dios Sol que nace en el solsticio de invierno. En cuanto para el hemisferio norte el Sol ocupa la posición más baja, y a partir del solsticio de invierno inicia su ascensión hacia el norte. Es el nacimiento del Dios Sol, el solsticio de invierno. Y ustedes se preguntarán, hoy es el solsticio de invierno y no es el 25 de diciembre. Aquí vamos a dar unas pinceladas de astronomía y ustedes me entenderán rápidamente. Es lo que se denomina en términos astronómicos la precesión de los equinoccios. Equinoccios y solsticios, evidentemente, porque todos van encaminados. Ustedes saben perfectamente que aquí tenemos el Sol, hay un plano cósmico, un nivel cósmico, en donde se mueven todos los planetas. Y evidentemente se mueve, bueno, es mucho más pequeño, pero se mueve la Tierra. Gira en este plano cósmico. La Tierra tiene un eje de rotación sobre sí misma que no es vertical. Vertical con referente a la eclíptica, al plano donde se mueven todos los planetas. Se nos dice, cosa que no hemos comprobado personalmente, que este ángulo es de 23,5 grados. Esta sería la eclíptica. ¿Qué implica esto para nosotros? Que cuando el eje está así,
el Sol está bajo en el horizonte y en el hemisferio norte estamos en el invierno. Cuando la Tierra está así, que estaría en el otro extremo de la eclíptica, el Sol incide más directamente sobre el planeta y estamos en verano. El punto de la eclíptica en que el eje está más inclinado hacia la parte norte más lejana del Sol se denomina el solsticio de invierno. Aquí sería el solsticio de verano y aquí serían los equinoccios. El de primavera, que el mitraísmo, el culto de Mitra, lo celebraba como el solsticio de primavera, el 24 o 25 de junio, que el mitraísmo lo celebraba también como el punto más alto del dios Sol, los cristianos le pusieron el nombre de San Juan. Bien. Es de verano. ¿Cómo? Es de verano, de primavera. El de verano, exactamente. El solsticio de verano, correcto. El equinoccio de primavera y bueno, si gira en este sentido, si el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. ¿Es así? Sí. La astronomía no es muy fuerte. ¿Qué significa? Que este eje, si miramos la Tierra desde arriba y vemos este eje inclinado, este eje gira muy lentamente, porque en 2000 años ha girado lo equivalente a 4 días. Es decir, lo que celebraba el nacimiento del dios Sol, el nacimiento del Cristo histórico, visto desde el punto de vista de los mitos, es el solsticio. Hoy día, si nos atenemos al nacimiento del dios Sol, podríamos decir que Navidad es hoy, a las 6 y 11 minutos exactamente de la tarde. 5 y 11 minutos. 5 y 11 minutos. 5, en la tele han dicho las 6. Bueno, no, la hora española a las 5 y 11. Las Es igual, 5, está bueno. toda una hora más. Hoy es el solsticio No, porque vamos con una por de encima de invierno. cero. Hoy es el nacimiento del Cristo. Pero a este Cristo le vamos a dar otro nombre. Le vamos a dar el nombre de Cristo mítico, al que se refieren todas las religiones, al nacimiento del dios Sol. Pero al nacimiento del dios Sol, al que adoran todas las religiones, acostumbran a adorar, o por lo menos se interpreta que adoran, al Sol físico, al Sol dador de vida. Y este es un hecho por todos comprobado, porque la vida en nuestro planeta depende totalmente de la energía del Sol. Da calor, hace crecer a las plantas, hace caer la lluvia, etcétera, etcétera. Y aquí entramos en otra analogía. Tenemos al Sol físico. Pero el Sol físico no es el único aspecto del Sol. Tenemos otros aspectos. Al que llamamos el corazón del Sol y al que llamamos el Sol central espiritual. ¿Qué representa? A nivel del globo solar podríamos interpretarlo como la Santísima Trinidad. Y aquí, al Sol físico, le vamos a anotar el Espíritu Santo, el Dios Madre, el Dios Creador, el tercer aspecto de la divinidad, el Brahma para los hindúes, el Pachamama para Sudamérica, la naturaleza desde el punto de vista de mucha gente, mucha forma de expresarlo. ¿Por qué es el Dios creador? Cuando el globo solar, aquella entidad que se manifiesta a través del sistema solar, inició su encarnación, empezó
con el tercer aspecto, con el aspecto creador, el aspecto constructor, el Espíritu Santo. Y según nos dice la Biblia, el Espíritu aleteó sobre las aguas, sobre la sustancia del espacio cósmico. Aleteó. ¿Qué significa aleteó? Es una traducción algo incorrecta del Aleph, el aliento, la primera letra del alfabeto griego. Aquello que cuando nosotros iniciamos cualquier palabra, primero emitimos el aliento y cabalgando sobre el aliento emitimos la palabra, el sonido creador. El tercer aspecto de la divinidad, el Espíritu Santo, que como aleteó sobre las aguas lo pintan como una paloma, ¿qué significa? Que emitió el sonido creador. Emanó de sí mismo toda la creación. Y también nos dicen que lo hizo en 7 días. Significa que del sonido creador emitió 7 subtonos. Cada tono construyó, creó lo que denominamos un plano o un nivel de materia de nuestro universo. Y aquí no vamos a entrar en más detalle porque nos escaparíamos, pero para que se sitúen, aquí podríamos decir que emanó los 7 planos de nuestro universo. Plano ádico o divino, plano monádico o espiritual, plano átmico de la voluntad divina, plano búdico de la intuición espiritual, plano manásico o de la mente cósmica, plano astral o emocional, esto ya le suena un poco, y plano físico, esto le suena quizá un poco más. Aquí construyó en 7 días, es una forma simbólica de expresar los 7 planos de nuestro universo. Y no creó, no construyó, no emitió la palabra. Emite, construye, crea, emana. Porque el proceso creador del Dios Madre, mater, materia, van atando cabos, es un proceso que se está realizando de forma aquí y ahora, constante. Si el tercer aspecto de la divinidad, el Espíritu Santo, por un momento dejara de emitir el sonido, la palabra, el sistema solar desaparecería. Entraría, lo que se dice esotéricamente, entraría en obscuración. Dios no creó el universo. Dios está aquí y ahora creando el universo. Lo que se denomina emanando de sí mismo, de su propio ser, de su propia sustancia, está emanando el universo, el sistema solar en este caso, que es a lo que nos referimos. Es el tercer aspecto, pero la primera emanación divina. Luego viene la segunda emanación divina, que procede del primer aspecto, del Sol central espiritual o del Dios Padre. El Dios que es la vida una, la vida que en el momento de descender hacia la materia, impregna la materia. La materia, la forma, la sustancia, el barro, se impregna de vida. El Dios Padre, la vida en toda la manifestación. ¿Qué es esta vida? Las chispas divinas, las mónadas, los espíritus, que penetran en la materia, que involucionan, se les llama involucionar, pero a mí no me gusta esta palabra, porque la involución, la inmersión de la vida en la materia, forma parte también de la evolución. Lo que pasa, que es lo que se denomina esotéricamente la exhalación, porque las vidas exhalan, emanan, surgen del Dios Padre e interrelacionan con la materia. Y a esta interrelación es la tercera emanación, la emanación del corazón del Sol, del Hijo,
del Cristo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y aquí tenemos el aspecto del Cristo cósmico, al que nos estamos refiriendo en este momento. La segunda persona de la Santísima Trinidad. El aspecto cualidad, el aspecto conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la interrelación entre la vida y la materia, entre el yo y el no yo. Es la dualidad. Luego lo veremos más extensamente cuando hablemos de una forma más concreta de nosotros, del ser humano, y de qué papel realizamos en todo este sistema cósmico. Pues como es arriba es abajo. Y aquí vamos a establecer, esto sería arriba y esto sería abajo. Y abajo podríamos entrar en los distintos reinos, las distintas formas de la naturaleza, pero vamos a centrarnos en nosotros, en el ser humano. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, es uno como Dios y es trino. En nosotros tenemos la Santísima Trinidad, hablando así, en letra pequeña. ¿Qué significa? Y lo voy a pintar, lo podía pintar en horizontal, pero lo voy a pintar en vertical, porque la idea que tenemos de los planos es que uno está encima del otro. Una idea falsa. Los planos están interpenetrados, pero los dibujamos así para podernos entender. Tenemos el espíritu, la mónada, el Padre en nosotros, el Padre en los cielos, reflejo de la vida una. Es la vida en nosotros mismos. Por otra parte, esto sería el espíritu, esto sería el cuerpo, reflejo del Espíritu Santo, del tercer aspecto de la divinidad. Es el cuerpo, la forma, la personalidad, etc. Y ahí es donde vamos, tenemos el divino intermediario, la conciencia, lo que relaciona la vida con la forma, lo que relaciona a Dios Padre con el Dios Madre, el reflejo del Hijo en nosotros, el Cristo en nosotros, esperanza es de gloria, que dijo San Pablo. Y aquí tenemos el cuarto aspecto, que le llamamos el Cristo místico. La conciencia. ¿Qué representó el Cristo histórico hace 2000 años? Representó evidentemente el Cristo místico, representó el Cristo cósmico al que ancló en el planeta, pero principalmente en lo que a nosotros atañe, el Cristo histórico representó el Cristo místico. Y si sabemos leer las Sagradas Escrituras, veremos que se refiere muchas veces al Cristo en nosotros, que somos unos en Cristo, y somos unos en Cristo, no en el Cristo histórico, en el Cristo cósmico, somos unos en Cristo en el Cristo místico. Porque si bien esto es nuestra individualidad, podemos, cuando nos identificamos con el cuerpo físico, decir yo, tú, él, el otro. Cuando actuamos en el cuerpo emocional, el yo y el tú ya no es tan claro, porque el aspecto conciencia nos hace receptores y nos hace emisores en el plano correspondiente. Me explicaré. La personalidad tiene 3 niveles. Empecemos por abajo. El cuerpo físico etérico, porque cada plano tiene 7 subplanos, y del plano físico solamente somos conscientes de 3, el sólido, el líquido y el gaseoso, pero la analogía de los 7 continúa.
Y aquí tenemos 4 niveles de materia etérica. Nuestra individualidad a nivel físico, ¿qué representa? Que el yo. ¿Qué es el yo? ¿Qué somos nosotros? El Cristo místico, me estoy refiriendo al Cristo místico, no al histórico ni al cósmico, el Cristo místico, cuando desciende, no puede descender más abajo del plano mental abstracto, del plano causal. Aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Emitimos una fracción de conciencia. Y esa fracción de conciencia, ustedes la tienen muy bien situada, porque es el yo, el sentido del yo. Y ya niños pequeños decimos, yo quiero, yo no quiero, yo. ¿Qué es el yo? ¿Qué es eso? Esa fracción de conciencia del yo, porque el aspecto místico es la conciencia dentro del ser humano. Y esta fracción de conciencia que se sumerge en la personalidad, el yo, es esa fracción de conciencia. El yo, y luego tenemos una fantástica capacidad de identificarnos con el cuerpo físico. Y decimos, yo soy eso, que es un espejismo. Porque el yo, el aspecto crístico, existe desde antes de que nazcamos. Existimos desde antes de nacer. Y seguimos existiendo después de nacer. Tan solo durante nuestra vida física que disponemos de cuerpo físico. Pero el yo sigue. Porque el yo es un fragmento de la conciencia del alma. Y el alma es eterna, el alma sigue. Es nuestra propia esencia, el alma. ¿Por qué se identifica o por qué actúa a través del cuerpo físico? Precisamente por esto, porque actúa a través de los sentidos. El yo es consciente del no yo, de lo que lo rodea, de aquello que nosotros no identificamos con el yo, con nosotros mismos. Somos sensibles a través de los sentidos y actuamos a través de la musculatura, nos movemos. La conciencia es dual, hay el aspecto negativo, receptivo, y el aspecto positivo. Uno utiliza los sentidos y un sistema nervioso. Otro utiliza el mismo otro sistema nervioso que mueve la musculatura. El yo siente y actúa. Percibimos, hablemos con propiedad, percibimos y actuamos. Pero el yo también trabaja con el cuerpo emocional. Somos sensibles a las emociones, a los sentimientos. Una persona que me cae bien, otra persona que no me cae bien. Somos sensibles. El yo es sensible en el plano emocional, en el plano astral. Y también actuamos. ¿Cuál es la actuación del yo a través del cuerpo emocional? El deseo, básicamente. El deseo que luego activa o activamos el cuerpo físico para llegar a realizarlo o no. El deseo es una actividad en el plano emocional. Y luego el yo se identifica con el tercer aspecto de la personalidad, la mente. Percibimos, somos sensibles al mundo de las ideas. Por eso nos manipulan tan fácilmente, en el mundo de las ideas. Pero también somos capaces de generar ideas, generar pensamientos. Somos activos en el plano mental. ¿Quién? El yo. Ese fragmento de conciencia del Cristo en nosotros. Ese es el camino, esa es la evolución. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuál es el propósito de todo esto? Dios es amor, nos dijo el Cristo histórico. Pero no un amor emocional, un amor, la conciencia divina en esencia es amor. ¿Por qué se diferencia Dios mismo en Padre y Madre? Entra en la dualidad, entra en la manifestación.
entra en la relación entre el yo y el no yo para desarrollar el amor. Si en la manifestación todo es uno, en la conciencia divina, ¿cómo se puede expresar el amor si solo existe una persona? Es en cuanto se diferencia la esencia misma de la divinidad, el yo y no yo, en cuanto nosotros podemos en nuestra libertad amar o no amar, expresar la conciencia divina, que es el objetivo de la evolución, en cuanto el yo se relaciona con el no yo. Y entonces puedo decir, yo te amo a ti. Y en este acto de amor expresamos la conciencia divina. El verbo. Se nos dice en la Biblia que el verbo, el segundo aspecto de la divinidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo les voy a pedir de su amabilidad que me permitan hacer una muy ligera corrección. No habitó entre nosotros, habita. No creó, crea. No habitó, habita. Y no entre nosotros, habita en nosotros. El verbo, el aspecto amor del Cristo cósmico, habita en nosotros, en lo que simbólicamente se denomina nuestro corazón. Y ahí vamos a entrelazar, hecha esta pequeña introducción, vamos a entrelazar los conceptos y vamos a hablar de una forma más concreta de la Navidad. No es simplemente, y en eso no me quiero meter, el nacimiento del Cristo histórico hace 2000 años, ni la aparición o la celebración del Cristo, del Dios solar, hace 2000 años. Es el nacimiento del Cristo místico. ¿Qué representa el nacimiento del Cristo místico? Simbólicamente, que lo representó simbólicamente el Cristo histórico en Belén. Belén significa la casa del pan, la materia, la inmersión del Cristo en la materia. Simboliza que el Cristo histórico o místico se sumerge en la materia. Y para sumergirse en la materia necesita tres obsequios: el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. ¿Quién le da al Cristo en Belén? ¿Quién le da simbólicamente el cuerpo físico? El rey mago. ¿Qué rey mago? El cuerpo físico se desarrolló en la raza de Mur, la raza negra. Simbólicamente, el Señor, el Maharajá, el Señor del plano físico, simbolizada por el rey mago el negro, le entrega al Cristo, al aspecto crístico, al alma, le entrega un don preciado, el cuerpo físico. El cuerpo físico que está relacionado con el primer reino, el reino mineral. Y el obsequio de Baltasar es un obsequio mineral. Como el Cristo histórico alcanzó un gran nivel de perfección, su don, el don que el Señor del plano físico, el rey mago Baltasar, le da al Cristo en Belén, es lo más preciado del reino mineral. No es la mirra, es el oro. Me permiten otra pequeña... un pequeño cambio. Hace 2000 años no podían aceptar que una persona negra entregara el oro, que era lo más preciado para ellos, e invirtieron. No. Es el Señor del plano físico que le entrega al Cristo que encarna un cuerpo físico perfecto, símbolo de la perfección, el oro en el plano físico, la perfección en el reino mineral. Las otras analogías ustedes ya las han cogido, estoy seguro. Porque Baltasar, el Señor del plano emocional, el Señor del plano astral, simbolizado, construido en la raza Atlante,
la raza amarilla, no es un señor chino, lo cambiaron, era un señor rubio, símbolo de la raza atlante, de la raza emocional, del desarrollo de la parte emocional, que se expresa en perfección en el reino vegetal y que le presenta al Cristo en Belén. Lo más perfecto del reino vegetal, el incienso. Y luego la otra analogía es más que evidente. El señor del plano mental, simbolizado en la raza aria, la raza blanca es el rey blanco, Melchor. ¿Y qué le entrega? El símbolo del reino animal. No es ni el oro, ni el incienso, ni la mirra. Se habla esotéricamente del almizcle, algo que es simbólicamente la perfección del reino animal. ¿Qué simboliza pues la Navidad? La entrada en la materia, el nacimiento en la cueva del corazón del ser humano del Cristo histórico hace 2000 años, pero del Cristo místico en nosotros. Este proceso se realiza cada vez que nosotros encarnamos. Nosotros, nuestra esencia, el yo superior, el alma, el ángel solar, el Prometeo encadenado, tiene muchos nombres. Cada nombre simboliza un pequeño aspecto, pero en esencia es lo mismo. Cuando nosotros como alma decidimos entrar en la encarnación, el Señor, el Rey Mago del plano físico, nos entrega un cuerpo físico. No es perfecto porque todavía no hemos alcanzado la perfección del Cristo histórico. El Señor del plano emocional nos entrega un cuerpo astral con el que nosotros experimentamos, aprendemos. ¿Qué aprendemos? A experimentar, a expresar nuestra esencia, nuestra naturaleza divina, a expresar el amor. ¿Cómo y cuándo, de qué forma? Esto cada uno tiene que saber el por qué estamos en el plano físico, cuál es el propósito de Dios, entre comillas, nuestro propósito, el propósito del Dios superior, del Cristo en nuestro corazón. ¿Qué representa pues la Navidad? Cuando la conciencia crística, la conciencia de unidad, la conciencia de síntesis que está ya en nuestro corazón. ¿Y por qué le denominamos corazón? ¿Es quizá el músculo? ¿O es quizá en nuestro corazón el loto de 12 pétalos? Hay un anclaje directo entre nuestro corazón y el corazón del sol, o el corazón en nosotros mismos, el alma. El loto egoico, loto de 12 pétalos. Y en el corazón es donde podemos nosotros comprender quiénes somos, qué es lo que hacemos aquí. Y en el corazón, en nuestro interior, podemos expresar nuestra divinidad. ¿Cómo se expresa nuestra divinidad? En este momento en la humanidad se está viendo, que se está expresando lo que denominamos la conciencia crística, la conciencia en nosotros, el Cristo en nosotros, el Cristo que en nosotros esperanza es de gloria, como muy bien dijo San Pablo. ¿Y cómo se expresa en la humanidad esta conciencia crística? Se expresa como amor incondicional, no como el amor personal, el yo quiero del cuerpo astral, el amor entrañable, sino el amor incondicional, el amor que sabe que en la conciencia crística todos somos uno, porque todos somos unos en Cristo. Y cuando el Cristo histórico nos dijo, amaos los unos a los otros, ama al prójimo como tú mismo, no se refería al como decir yo me amo a mí como 7 y yo amo al prójimo como 7, porque el amor incondicional no se puede cuantificar. Él expresaba, ama al prójimo como a ti mismo, porque él sabía perfectamente, y nosotros todavía no,
que el prójimo es ti mismo, es una misma expresión del Cristo cósmico en nosotros, del Dios superior. No existe el concepto mi alma y tu alma. A nivel crístico, a nivel conciencia, todos somos uno. Y cuando nosotros damos un pedazo de pan a un niño que está hambriento, él dijo, ¿me lo dais a mí? Claro que se lo damos a él, pero no se lo damos al Cristo histórico, se lo damos al Cristo místico, al que habita en el corazón de aquel niño que tiene hambre. Pero seamos conscientes de que nosotros, el que da el pedazo de pan, también somos el Cristo místico. Es simplemente el pedazo de pan cambia de manos, de una manifestación del Cristo a otra manifestación del Cristo, porque a nivel crístico todos somos uno. Y que cuando un inmigrante en una patera muere, nos golpea nuestro corazón, porque nosotros también estamos muriendo en aquel inmigrante, porque aquel inmigrante y nosotros somos lo mismo. ¿Cómo expresamos esta identidad de conciencia? Mediante la solidaridad, mediante el amor incondicional, mediante el altruismo, mediante el compartir y no el competir. También nos dijo el Cristo histórico, ama a Dios sobre todas las cosas. Y ahí me van a permitir otra libertad, otra nota del traductor. No es amar a Dios sobre todas las cosas, tache el sobre, es amar a Dios en todas las cosas. Porque si bien todas las personas son una manifestación del Cristo, todas las cosas son una manifestación de la vida una. Y cuando amamos a Dios en todas las cosas, vamos por el bosque y encontramos una pequeña florecita, una pequeña plantita que ha germinado en no sé qué grieta del rincón más recóndito del bosque, es una manifestación de la vida, es una manifestación de Dios, es otra manifestación del mismo Dios que habita en nosotros, con un nivel de conciencia muy distinto. Nosotros tenemos un nivel de autoconciencia, la conciencia del yo, la chispa divina, el fuego de los dioses del Olimpo que el Prometeo robó para el ser humano y por esto fue castigado, encadenado al ser humano. El misterio del ángel solar, que no entraremos en él porque nos iríamos. Esta expresión de la conciencia crística en el ser humano, que actualmente, impulsado por las energías del avatar de síntesis, por las energías de Acuario, se está expresando cada vez más. También se expresa de una forma global en la humanidad. En lo que se denomina esotéricamente el discípulo mundial. Porque la humanidad es una entidad de la que todos formamos parte, de la que todos somos en este concepto de unidad, de síntesis al que me refería antes. Y esa conciencia crística está despertando a la humanidad. Y vemos que hay unas recolectas con la maratón, con un éxito tremendo. El sentido de solidaridad está surgiendo. ¿Por qué está surgiendo? Porque el niño Dios, el alma, la conciencia crística, la conciencia del amor, llámenle como quieran, está surgiendo en el corazón de muchísimos, muchísimos seres humanos. ¿Qué está sucediendo? San Pablo lo definió muy bien cuando dijo: la humanidad gime en dolores de parto. La humanidad, el aspecto madre, el aspecto materia, el aspecto Virgen María, está dando a luz al Cristo, a la conciencia crística, al Cristo en nosotros. Y por eso la humanidad sufrimos esta gran crisis. Esta gran crisis no es nada más que los dolores de parto, porque la conciencia crística, el niño Jesús, está naciendo en la humanidad. Aquí y ahora, no hace 2000 años.
Y es eso lo que nos está afectando. Y el ginecólogo, en este parto cósmico, intenta frenar ese nacimiento. Las fuerzas de la oscuridad intentan frenar la aparición de este nuevo tipo de conciencia. Y todos intentamos volver a la situación de hace 10 años, de hace 20 años. Es imposible. Porque el niño, la conciencia crística, el niño Dios que nace en la cueva de Belén, que nace en la humanidad en este momento, ha de nacer sí o sí. ¿Hasta cuánto nosotros, los seres humanos, podemos retrasar este parto? Ese parto de esta nueva humanidad basada en el amor, en la colaboración, en el altruismo. Es imposible. Quizá mejor será que comprendamos cómo son las cosas y que ayudemos a nacer al niño Dios en la humanidad. A que establezcamos un nuevo orden mundial basado en la conciencia crística, en la conciencia de unidad, en la conciencia de síntesis. ¿Qué es lo que va a suceder? En cuanto a la humanidad, nosotros hayamos despertado a este nuevo tipo de conciencia, que nosotros seremos capaces, y al decir nosotros me refiero a la humanidad, de reconocer a aquel gran maestro de maestros, maestro de ángeles y de hombres, que encarnó en el Cristo histórico hace 2000 años, que representó en su vida no solo el nacimiento de la conciencia crística en el corazón, sino el bautismo, la segunda iniciación, la inmersión en el agua, la transfiguración, cuando el Cristo se expresa a través de los 3 apóstoles a sus pies, la personalidad, que muere en la cruz y resucita. Esta es la historia del Cristo histórico, pero también es nuestra historia, la historia del Cristo místico, del Cristo en nosotros. Ahora iniciamos nuestra evolución con el nacimiento del Cristo místico en nuestro corazón. Pero luego la segunda iniciación, la del bautismo, la tercera iniciación, simbólicamente referida como la iniciación de la transfiguración, o la muerte del Cristo en la cruz de la materia, hasta que nosotros alcancemos la resurrección, cuando a través de las 5 grandes iniciaciones que representó el Cristo histórico hace 2000 años, nosotros alcancemos la puerta de salida del reino humano y entremos en el reino superhumano, en el 5.º reino de la naturaleza, en el reino de las almas libradas, la resurrección. Pero bien, centrémonos en la primera iniciación. Esa primera iniciación que la humanidad a la que la humanidad debe despertar. ¿Para qué? Para que el Cristo histórico, como decía, este gran maestro de maestros, pueda volver a dirigir los asuntos de la humanidad, que siempre lo ha hecho desde los niveles internos, pueda tomar las riendas de la humanidad. Y él, juntamente con los maestros ascendidos, con los iniciados, con los discípulos, dirijan a la humanidad aquí, en el plano físico. ¿Por qué no ha aparecido públicamente el Cristo histórico? Hace 2000 años utilizó, si me permite la expresión, el truco de hacer milagros para que la gente lo reconociera como alguien especial. Según se nos dice, no va a utilizar ese sistema, sino va a utilizar el sistema de ser reconocido en los corazones de los hombres, en los corazones de aquellos seres humanos que hayan despertado internamente la conciencia mística y por sintonía entre el Cristo histórico con la energía que tiene y el Cristo místico, el Cristo en nuestro corazón, por esta conexión de vibración, conexión de energía, la humanidad ha de reconocerlo. Yo me pregunto, ¿y por qué no ha aparecido públicamente aquí, ahora, en medio de los hombres? ¿Ustedes creen que en el embrollo que tenemos en la humanidad el Cristo histórico sería reconocido? Si no ha venido es porque la respuesta es que no. ¿Qué podemos hacer nosotros para que lo que denominamos simbólicamente preparar los caminos del Señor? ¿Qué podemos hacer nosotros? 2 cosas básicamente.
Primero, como seres humanos, despertar. Despertar a la conciencia crística, a la conciencia del amor, a la conciencia del altruismo. A emitir aquella luz, aquel amor que se contagia. Porque el amor es una energía, como el agua, que si se bloquea en nuestro corazón se pudre. El amor tiene que circular. Y circula amando. Porque cuanto más se ama, más amor se tiene. Cuanto más se ilumina a los demás, más se tiene. Esa es la primera cosa que hemos de hacer. Iluminar. Despertar. Nosotros y los demás a la conciencia crística. Pero luego hay una segunda cosa que podemos hacer. Utilizar la energía, potente energía generada por la invocación. Si nosotros invocamos, nos dirigimos al Cristo histórico para que aparezca, Él tendrá el camino llano para aparecer. Y el Cristo histórico no vendrá solamente a redimir, o a iluminar, o a dirigir las iglesias cristianas. Porque el Cristo místico, el yo, forma parte, es la esencia de todos los seres humanos, independientemente de color de piel, de raza, de religión, de creencias, de sexo, independientemente absolutamente de todo, porque todo esto está aquí abajo, y aquí es otra cosa. Y el Cristo histórico, cuando reaparezca, reaparecerá como maestro, como instructor del mundo de todos los seres humanos. Y cuando digo todos, hago énfasis en la palabra todos. No hay excepción. Las iglesias cristianas esperan al Cristo. Los musulmanes esperan a Imam Mahdi. Los judíos esperan a Mesías. Los budistas o hinduistas esperan a Krishna. ¿Qué más da el nombre que le dan? Todos debemos invocar que aparezca en la tierra aquella persona, aquel maestro que sea capaz de poner orden en el embrollo que tenemos montado aquí abajo. Seremos capaces de invocarlo desde nuestro corazón, generando la energía de amor. Esa energía que llevará a la humanidad a establecer unas correctas relaciones humanas basadas en la buena voluntad. Se han hecho intentos. Se intentó de la Declaración de Derechos Humanos, pero luego la práctica topa contra la oscuridad. Se ha hecho el intento de generar unas Naciones Unidas, una unidad mundial. Y ahí vienen los países con su forma de pensar, con su gobierno, porque ellos, es un egoísmo que todos tenemos a nivel personal y todos tenemos a nivel nacional. Las naciones son egoístas. Las naciones generan ejércitos para defender su territorio. Ya la hemos liado. Esos conceptos son tremendamente abstractos. Y si los sometemos a la mente, una mente que es analítica, aquella mente que utiliza el químico cuando coge una sustancia y la analiza, es decir, intenta averiguar sus componentes. Y la mente que analiza los componentes, y la mente separativa, el yo soy yo y no soy tú, y él es él y él es otro, yo quiero, yo deseo, yo busco mi felicidad, mi bienestar, mi. Eso es la mente. Pero luego el químico coge todos los componentes que ha analizado y los sintetiza, reconoce lo que es la diversidad para comprender lo que es la unidad. Y el sentido del yo, basado en la mente separativa, todo lo tenemos muy claro. Pero el sentido de síntesis, de unidad al que me refería, ese no está en la mente. Si ustedes lo analizan, si ustedes lo razonan, dirán, ¿pero qué nos está diciendo ese tío? El sentido de síntesis no se dirige a la mente, se dirige al corazón, al Cristo interno, el Cristo en nosotros.
Y si de esa charla algo ha quedado en su corazón y lo ponen en práctica, esto, cuando lo reflexionen y lo comprenden, y lo comprendan, comprenderán vía la intuición espiritual la síntesis, la unidad de todos los seres humanos. Y ahora tan solo me queda desearles una feliz Navidad, hoy, día esotérico de la Navidad. Desearles que el niño Dios, el Cristo interno, nazca en su corazón y nazca en el corazón de todos los seres humanos, expresándose en amor, expresando en colaboración, en buena voluntad, para que pronto, muy pronto, se acabe el sufrimiento de la crisis tremenda que estamos teniendo aquí y ahora en la humanidad, para que el parto de la conciencia crística en la humanidad se abrevie lo más posible, para que una nueva humanidad, un nuevo orden mundial, dirigido por el Maestro de Maestros, el Maestro de ángeles y de hombres, el Cristo histórico, retome el rumbo de la humanidad y, como se dice esotéricamente, restablezca el plan de Dios en la tierra, un plan no de sufrimiento, no de dolor, de enfermedad y de muerte, un plan de amor y de luz. Este es mi más sincero deseo navideño en el día de hoy, de la Navidad. Y ahora, si tienen ustedes alguna, no sé cómo vamos de tiempo, pero si tienen ustedes alguna pregunta más o menos relacionada con el tema. Este ser histórico, no. Sí. Este ser histórico, en vez de ser un individuo, no puede ser la unidad de todas estas vibraciones unidas en el amor, que será ese, o sea, en vez de haber uno que sea dirigente, sino que sean todas estas vibraciones en unidad, porque vibran en unidad, que sean las que dirigen, o sea, como una manada de animales. Que Sí, no. ellos no tienen un director. Sí, una vez tienen un director y todos lo siguen, pero en cuanto, no sé por qué, cambia el director y sigue por aquí, porque hay esa sintonía. Quizás sea esto, ¿no? Lo que viene ahora, no que vendrá uno y va a ser el que nos va a ordenar a todos. Porque si ya todos vibramos en esa unidad, o sea, uno vibrando en unidad, otro vibrando en unidad, se atrae, ¿no? Se une. Entonces, eso ya es dirigible por sí mismo, no hace falta que nadie te venga a ordenar, porque uno ya está ordenado, por eso está vibrando alto. Y sintonizas con otro que está ordenado y también está vibrando alto. Bueno, una reflexión. Bien, le responderé de la mejor manera. ¿Qué entiende usted por la palabra individuo? Pues esto que empieza aquí termina aquí, o sea que tiene un límite. ¿El cuerpo físico? Por ejemplo, con su contenido. ¿El contenido que las células, los órganos? No, y el alma. Y el alma también. O sea, ¿usted cree que un individuo es un cuerpo físico que tiene un alma? Sí, ¿O un alma que tiene un cuerpo físico? como quiera. ¿O un alma que puede no tener un cuerpo físico? Como quiera. Todo Es que el me concepto, sirve. es que el concepto de individuo, Todo me sirve. el concepto de individuo es algo resbaladizo. Nosotros lo denominamos entidad, unidad de vida, que se expresa en unidad de forma, cuerpo físico o no, que se expresa en una unidad astral o no, que se expresa en un cuerpo mental o no. Entidad, chispa divina, espíritu. Entonces dice, es que esa unidad es Cristo. Diría que sí, porque todos somos uno, incluso Él es uno en nosotros. Pero el concepto de entidad, con su autoconciencia, conciencia de uno mismo, es lo más preciado que hemos conseguido el reino humano en nuestra evolución. Me explicaré. Las chispas divinas, cuando se hallaban aquí, en la casa del Padre, tenían conciencia de la divinidad.
pero no tenían autoconciencia, no tenían conciencia de sí mismos. Eran entidades, pero no se sabían a ellas mismas como entidades. ¿Me vas siguiendo? Sí. Porque si no, si tenían las mónadas, las chispas divinas, los espíritus, tenían ya conciencia divina, ¿por qué se sumergieron en la materia, en lo más profundo de la materia? ¿Por qué nosotros, los ángeles caídos, caímos? ¿Por qué el hijo pródigo se va de la casa del padre? Para experimentar y en esta experiencia adquirir autoconciencia, conciencia del yo. Ahora tenemos conciencia del yo, pero hemos perdido la conciencia divina. Pero se está en este parto de conciencia divina. Correcto, pero es que aparte de esto, la conciencia divina, que aparecerá en un determinado número de seres humanos, no todos. Hace falta que haya un director de orquesta, una entidad, que es distinta. No, no es distinta, porque nada es distinto, porque todo es uno. Lo que pasa es que se habla mucho del retorno de Cristo, hablando únicamente del retorno del Cristo místico, del Cristo en nuestro corazón. Pero es que aparte del despertar del Cristo místico en nuestro corazón, ha de venir el Cristo histórico, una entidad concreta, que en términos esotéricos se le denomina el Señor Maitreya, una entidad, un iniciado, un fruto de la evolución, como dice el Evangelio, el Hijo del Hombre, el fruto de la evolución humana, el primogénito entre muchos hermanos. Me estoy refiriendo a cantidad de citaciones bíblicas. El que dijo que permanecería en nosotros, con la humanidad, y que al final de los días vendría a recoger el fruto de su trabajo. ¿Cuál es el fruto de su trabajo? No solamente las enseñanzas que nos dio y que realmente no hemos comprendido a nivel de humanidad, casi podríamos decir lo más mínimo. El fruto de su trabajo interno, porque él, canalizando las energías del Cristo cósmico en la humanidad, canalizando las energías del Espíritu de la Paz, portador del amor puro del Cristo cósmico, impulsa la evolución de los seres humanos, y la ha impulsado durante estos 20 siglos, la ha impulsado desde dentro. Por eso nosotros estamos despertando la conciencia crística, por su trabajo de esa entidad. Y se nos dice que tiene que establecer en el plano físico la nueva religión mundial, una sintética, global, para toda la humanidad. Tiene que sintetizar las religiones, tiene que sintetizar los partidos políticos, las naciones, tiene que sintetizar todas las terapias de sanación. Todo tiene que sintetizarlo en una unidad, en una síntesis. Fruto del trabajo de una gran entidad, vuelvo a referir, entidad que denominamos el avatar de síntesis, que está dirigiendo su atención a través de las energías de Acuario, energías de síntesis, las está dirigiendo sobre la Tierra. Y por esto se está llevando a cabo este despertar colosal de la humanidad hacia esas nuevas energías. Usted mira la historia de hace 50 años, hace 100 años, era impensable que existiera una Cruz Roja, tantas ONGs, impensable. ¿A santo de qué? ¿Por qué? Es que el Cristo está empujando. La conciencia crística, las energías del Cristo cósmico están empujando. Pero a través de cada uno. Claro, a través del corazón de cada uno, a través del Cristo místico. Y es a través del corazón de Cristo que se restablecerán los misterios. ¿Qué son los misterios? Se establecerán unas escuelas de entrenamiento espiritual en que se enseñará a todos los seres humanos a establecer contacto consciente con el yo superior. Pero eso ya hay estas escuelas. ¿Escuelas de contacto con el yo superior? Por favor, por favor. He recorrido muchas escuelas que por módico precio te dan la quinta iniciación. Claro, no, la quinta no es módico, la quinta es hasta la tercera, la cuarta ya es más cara. Por favor. Despertemos a la conciencia crística. Estoy hablando de otra cosa. Bueno, pues no hablamos lo mismo. Pues no me sé explicar.
Yo no La voy a decir conciencia que no- crística, el que no sé- contacto, que no sé entender. la conciencia crística, Yo sé. el contacto con el yo superior, se habla de que primero, como el niño, el bebé, el primer contacto que tiene con la madre es a través del tacto. El primer contacto que tiene la personalidad con el yo superior es a través del tacto. El tacto que se entiende como la presencia. Luego hay un segundo contacto. El niño, el bebé, tiene un contacto con la madre a través del oído. El ser humano que ha despertado a la conciencia crística oye la voz del silencio. Luego hay un tercer contacto que es a través de la vista. El ser humano ve el ángel solar, pero lo ve como algo distinto. Es el contacto místico, en que el ser amado, yo, es algo distinto, el camino místico. Y luego viene otro paso, que es la identificación. En cuanto el ser humano comprende que él es el alma. Y esto, y usted me disculpará, es mucho, mucho más de lo que se ve por ahí. Se habla mucho del yo soy, se habla mucho del yo superior, pero realmente es un reflejo en el cuerpo astral de lo que podía ser la conciencia del yo superior. El Cristo en nosotros de esperanza es de gloria, y la paz, la felicidad, el gozo del contacto con el yo superior es algo indescriptible. ¿Que vamos en buen camino? Sí, sí, vamos en buen camino. Se hacen centros de meditación, se hacen centros de oración, se hacen muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero estoy hablando de otra cosa. Y si alguno de ustedes en algún momento de su vida ha tenido el flash del contacto con el yo superior, sabrá que es algo totalmente distinto, algo especial. Aquella persona ya no es la misma. Es, ¿cómo lo definiría en términos bíblicos? Ha descubierto el tesoro escondido. Pero eso se ha dado en el pasado, se da en el presente y se seguirá dando en el futuro. Es decir, que está aquí y ahora para poderle tener esa experiencia. Claro. El yo superior está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Pero ¿quién Pero es no capaz? es una cosa que se va a dar en el futuro cuando venga este histórico. Es No. una cosa que se viene dando a través de todos los tiempos. Los maestros ascendidos son personas que han conseguido esta realización espiritual. Y la primera iniciación, la iniciación del contacto con el yo superior, del nacimiento de Cristo en el corazón, hay muchas personas que lo han obtenido. Contadas. Pero disculpe, Sí. disculpe, usted habla del futuro, pero en el pasado ha habido grandes maestros desde Buda, desde Jesucristo, desde Guru Nanak, Mohamed, montones de personas que si leemos la historia real de esos iluminados, no tenemos que esperar al futuro porque ya lo tenemos. Sí, pero, a ver, Hay una cosa que quizás no me han entendido. Que hay muchas personas que han conseguido la realización espiritual, sin ninguna duda. Y que nos enseñan. Que nosotros hemos conseguido aquí, en este momento, un cierto nivel de realización espiritual, de acuerdo. Que nosotros nos tenemos que esforzar para mejorar, en este momento, el momento de la gran oportunidad, mejorar nuestra realización espiritual, de acuerdo. No tenemos que esperar que venga el Cristo, porque si esperamos que venga el Cristo en nuestro egoísmo, el Cristo no vendrá. Pero si ya ha venido. ¿Así? ¿Ha salido por televisión? Perdón. Pero no tiene por qué salir. o no a ver, salir. un momento, no empecemos en dúplicas, no empecemos en esto. A ver, el tema del Cristo que ha venido, vamos a ver, ¿dónde está el Cristo este? Hace 2000 años. Hace 2000 años vino, ¿y dónde está ahora? Pero vamos a ver, es que no tiene que existir ahora para que No las tiene que enseñanzas existir, que dio en su momento. Pero, a ver, las para atender a los enseñanzas que hermanos. dio, primeramente lugar, él como tal, enseñanzas no dio. Pues sí, No, léete los evangelios. Fue Pablo, hizo las cartas
que es lo más puro que hay del cristianismo. Lo otro se empieza a publicar 80 años después de los hechos, y algunos evangelios 250 años. Hace 2000 años no teníamos ni grabadoras ni fotocopiadoras, y recuerdo una cosa: los discípulos, la mayoría no sabía ni leer ni escribir. El único que sabía algo, porque era un rabino judío, era Pablo. O sea que los demás, ni el Pedro, ni el Simón, ni todos estos que conocemos, olvídate de todo lo que dije. Entonces el Pablo era el histórico. El Pablo fue el único que entendió el mensaje, pero acordaos del mito. El Pablo, el discípulo, no conoció al maestro. ¿Por qué? Porque no hay que conocer al maestro externo, hay que conocer al maestro interno. Pero ¿por qué no enfocan solamente en Jesucristo cuando Buda existió mucho antes? Pero, a ver, pero ¿qué tiene que ver Buda en esto? Buda vino, Buda vino para decirnos que Dios básicamente es Dios. Y el Cristo vino a decirnos que Dios es amor. Te recomiendo que estudies, que coges la doctrina secreta, que cojas fuego cósmico, que te empapes bien y reflexiones mucho, porque entonces Pero si no hace falta estudiar tanto, todo ¿Cómo que no? Lo llevamos todo dentro. Eso es mentira. Para ti. No, eso es mentira. Eso es lo que creíamos cuando la conciencia estaba en Lemuria, no ahora. Respeto que tú digas que es Hombre. mentira. Perdón. Pero yo te digo que no es mentira. Perdón. Y yo digo que si eso fuera cierto, la tierra sería un paraíso, y no lo es. A los hechos me remito. Nada más. A ver, No hace falta que sea un por favor, paraíso. por favor. No entremos en política sobre si existió o no existió el Cristo histórico. Si nació en Belén, ciudad que fue inaugurada en el siglo II después de Cristo. Si existió o no existió, dejémoslo. Lo que sí es cierto es que su enseñanza es el camino que todos nosotros tenemos que seguir. Y esto es lo que para nosotros, para cada uno de nosotros, es válido. Que hubo una gran entidad que personificó este camino mediante las 5 grandes iniciaciones que él simbolizó en su vida. Me parece muy bien. Pero si él lo simbolizó, eso es mi camino, es lo que yo tengo. Y en este momento de gran oportunidad, de unas energías tremendas que están haciendo despertar a la humanidad, se restablecerá el plan en la Tierra. Y el plan en la Tierra es la manifestación de esta conciencia. ¿Vale? Y tenemos la gran suerte de que se restablecerán los misterios. Es decir, que los seres humanos que vamos a la escuela a aprender a sumar y restar y poca cosa más, se nos enseñará que nosotros somos algo más. Y las personas que estén preparadas recibirán la iniciación del nacimiento en la cueva. Y la iniciación del nacimiento del Cristo en la cueva del corazón, la primera iniciación, la da un hierofante, una entidad, una persona, el Cristo, el Señor Maitreya. Y la segunda iniciación también le da el Señor Maitreya, lo dan los planos ocultos. La tercera no, la tercera la da Sanat Kumara. Cuando estás diciendo un señor, no estás diciendo... Una entidad. Una entidad, pero no es física, no tiene carne. ¿O sí? Te pregunto. Es para sintonizarme con la explicación. A ver. El que una entidad tenga carne o no tenga carne es puramente temporal. Usted es una entidad que en este momento tiene carne, pero dentro de 100 años no tendrá. Pero si usted seguirá siendo una entidad, la misma entidad, no es distinta. Que se nos dice que en este momento el señor Maitreya, esa entidad, posee un cuerpo físico. Es cuestión de lenguaje que no lo he entendido. ¿Vale? Es cuestión, no es cuestión de lenguaje, es cuestión de matizar conceptos. Claro, porque tiene que venir un histórico, pero cuando dice que viene un histórico, dice que vendrá en carne o no, o vendrá como entidad que ya es entidad, que ya se nos dice que en este momento tiene cuerpo físico y lo veremos en cuerpo físico. Y como dice la Biblia, vendrá por encima de las nubes y todos los seres humanos lo verán. Y eso lo dice la Biblia. Bueno. Vale. Gracias. Y feliz Navidad. Sí, por favor. Ahora, me gustaría preguntarte si tú
conoces la figura del escritor y artista Benjamin Creme. Es todo lo que conlleva. Tengo la suerte de conocerlo personalmente, sí. Entonces, la posibilidad de que Maitreya ya esté aquí, como ellos... A ver, bueno, digamos que toda la información es que ya está aquí, que está viviendo incluso en un barrio de Londres y que está esperando el momento más adecuado, que posiblemente sea una posible crisis económica un poco más fuerte. Sí. Me gustaría ilustrar sobre esto. a ver, hay el concepto de estar aquí o no estar aquí, y es lo que comenté antes. El Cristo está aquí. Se habló en la sociedad teosófica, mediados del siglo pasado, si el Cristo que anunció su reaparición en la luna llena de Vesak, en mayo, en 1945, si su reaparición física, en cuerpo físico, lo haría con su propio cuerpo físico o lo haría utilizando el cuerpo físico de un discípulo como utilizó hace 2000 años. Incluso la sociedad teosófica preparó de una forma, se nos dice, yo personalmente no he verificado, se nos dice que preparó a un gran discípulo, Krishnamurti, para que realizara el gran sacrificio de prestar su cuerpo físico al señor Maitreya. Posteriormente, tomaron la decisión de reaparecer con su propio cuerpo físico, el Langasarira, el cuerpo de gloria, un cuerpo que los maestros construyen de una forma consciente y concreta, no como lo hacemos nosotros. Bien, en este momento, el maestro tibetano, maestro Dwapul, anunció en sus escritos en la primera mitad del siglo pasado de que el Cristo tenía previsto reaparecer en la tierra antes de final del siglo XX, pero que su reaparición en la tierra estaría condicionada a nuestra evolución. Esto significa que si no ha aparecido públicamente, porque estar aquí con nosotros lo ha estado siempre. Se nos dice que vivía en Sigaché y puede coger el avión y puede visitar y vivir en la ciudad que quiera. Pero como decía Jesús antes, una cosa es que esté entre nosotros y la otra cosa es que todos los seres humanos lo reconozcan como líder mundial. Y esto todavía no se da. Y que si nos dice la Biblia que vendrá volando sobre las nubes, ¿qué significa? ¿Que cogerá un avión de Lufthansa? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y si nos dice que todos los seres humanos lo verán, porque será por televisión, que todos los seres humanos lo verán, ¿qué hay de milagroso en eso? Dentro de unos años nos vamos a teleportar todos. Pero puedes acabar lo de que es Vamos a y Vale. Maitreya. Entonces, él recibió, Benjamín, recibió el encargo de anunciar la presencia de Cristo como una persona como nosotros, aparentemente, no a nivel de energías, aparentemente como una persona como nosotros. Y él, según dice, y a través de algunos amigos personales que han tenido experiencias francamente muy notables alrededor de Benjamin Creme, realmente tiene un contacto con los maestros realmente notable. Él, a través de sus libros y a través de sus conferencias, diciendo que él está aquí, ha suscitado, en todo caso, la polémica. Lo que pasa que se confunde mucho lo que es el despertar de la conciencia crística con la venida física del Cristo. Una cosa va ligada a la otra. En el fondo, podríamos decir que todo es lo mismo. Pero si tenemos que esperar que se restablezcan los misterios a partir de los pequeños discípulos, que hay muchos, que pueden llegar a contactar con el Cristo interno, la evolución se hará muy lenta. En cuanto se establezcan los misterios y existan las escuelas esotéricas en que los seres humanos sean debidamente entrenados, porque el contacto con el yo superior es fruto de un entrenamiento. ¿Cómo se divide el camino esotérico?
se define como el camino de la aceleración evolutiva. Todos surgimos en el inicio de los tiempos de la divinidad, el alfa de la creación, y todos llegaremos al omega, al final de la manifestación del logo solar. El problema es cómo y cuándo. Y lo que estamos hablando aquí, y que nos hemos, como dijo el Buda, que hemos de cuidarnos, afanarnos, esforzarnos en nuestra propia salvación, en nuestra propia iluminación, como decía Jesús, es que nosotros tenemos la libertad de seguir la línea evolutiva normal, lentísima, con cantidad de sufrimiento, que durante encarnaciones y encarnaciones nos hemos sumergido en el dolor, la enfermedad y la muerte, o tenemos la oportunidad que tenemos todos los seres humanos en este momento de despertar, de dejar de soñar, de comprender quiénes somos y esforzarnos en expresar lo que somos, nuestra propia divinidad. Y en esto, y en este momento, tenemos una ayuda extraordinaria. Las energías de Acuario, los maestros de compasión y de sabiduría, con el maestro de maestros, con el Cristo al frente, con el Bodhisattva, el instructor mundial. Y esta gran oportunidad es la que nosotros debemos aprovechar. Yo no la aprovecho, yo sigo encarnando y encarnaré las miles de veces que porque a mí no me importa. Pues es perfectamente libre de hacerlo. Pero por favor, seamos un poco inteligentes. Aprovechemos el momento actual. ¿Podrá o no podrá venir el Cristo, el Señor Maitreya, el Cristo histórico en los seres humanos? Hay una fecha tope, una fecha límite. Se nos dice que en los primeros 25 años de cada ciclo se plantea el progreso espiritual del ciclo. El Cristo, si tiene que reaparecer públicamente entre los hijos de los hombres y tomar las riendas de la humanidad, tenemos de fecha tope el año 2025. Nos queda muy poco tiempo. Una pregunta. Perdón que acabe, es igual, perdone que acabe. Y ese poco tiempo es el que tenemos que aprovechar. Y tenemos que aprovechar el aquí y el ahora. Y estar sumamente atentos, con serena expectación, a lo que está sucediendo fuera de nosotros mismos y lo que está sucediendo dentro de nosotros mismos. Y cuando seamos capaces de sumergirnos en el silencio del corazón, acallar los ruidos externos y aún más difícil, acallar los ruidos internos del cuerpo emocional y del cuerpo mental, entonces comprenderemos en el silencio de nuestro corazón qué es lo que estamos haciendo aquí y ahora y qué es lo que tenemos que hacer aquí y ahora. Nosotros, cada uno de nosotros, es una gran responsabilidad. Dígame usted. Usted habla del señor Maitreya, que puede que esté o puede que venga, y puede ser que su santidad el Dalai Lama, que es conciliador con todas las religiones, donde trabaja constantemente para la compasión hacia todos los seres vivos, se reúne con todos los dirigentes, con todos los líderes religiosos, ya está aquí y hace conciliar a los seres humanos. Porque hay que esperar más, es mi opinión. Pues no espere, es el problema. No, yo ya estoy esperando. Pues me parece muy bien. Lo que estoy diciendo es que mediante la gran invocación nosotros establecemos el camino para que él pueda andar. Y el Dalai Lama me parece, tengo muchos respetos, han habido cantidad de santos a nivel de la humanidad que han predicado el amor, han predicado la unidad, han predicado la tolerancia, pues me parece muy bien, chapó para todos ellos. Pero el Cristo, el Señor Maitreya, a quien humildemente no tengo de desatar la correa de la sandalia. Palabras de Juan el Bautista cuando le apareció el Maestro Jesús. Es algo más. Cuando yo he conocido personas que tratan al Sanat Kumara, la encarnación misma, el Cristo cósmico, la encarnación misma del Logos planetario, como si fuera, por favor, un poco de criterio.
El señor tenía una pregunta, creo, ¿no? La última pregunta. Yo tengo una pregunta sobre la Navidad, ¿no? O sea, que es lo que Sí. más o menos nos trae a Sí. todos aquí. Resulta de que en todos los nacimientos vemos a San José, la Virgen María y el niño Jesús, ¿no? Entonces, yo la pregunta que yo me hago, ¿cómo que Dios utilizó la figura de un recién nacido para representarse en la tierra, ¿no? Un personaje tan frágil, tan vulnerable, que necesita cuidados y ser protegido, y con el tiempo será la representación de Dios en la tierra. ¿Cómo eligió esa forma tan débil, tan frágil? ¿Por qué Dios? Es una pregunta difícil, lo sé. No es difícil. Lo que es difícil es que me comprenda. Eso sí que es difícil. ¿Por qué? Dios, ¿Perdone? ¿por qué usted, una encarnación de Dios, vino hace... Sí, usted, una encarnación de Dios. Vino hace 30... Como todos, exactamente los que no estamos aquí. Y los que no estamos aquí también, totalmente de acuerdo. Se limitó un Cristo místico, lanza su plasma, sus 3 átomos permanentes, y el átomo permanente físico se incluye en un espermatozoide para fecundar un óvulo, para empezar su evolución como ser humano. Y esto, usted, como Cristos, como almas, lo hemos hecho 1, 10, 1000, tantas como granos de arena en una playa. ¿Por qué nosotros, como Cristo místico, nos sumergimos en lo más profundo de la materia para experimentar? Un gran maestro, el Maestro Jesús, lo realizó exactamente igual que nosotros. Pero él no solamente quería experimentar, si quería experimentar, no lo sé. Él quería instruir a la humanidad, él quería servir. Porque nosotros, el ser humano normal, primero nacemos para experimentar. Pero cuando ya avanzamos, vemos que no solamente experimentamos, sino que los discípulos bajan para enseñar a los seres humanos el camino de la luz, el camino del amor. Él se sumergió como todo ser humano, porque él era un ser humano como nosotros. Lo que pasa que él sabía, por su evolución, que él era el Cristo místico, que él era Hijo de Dios. Y su mensaje, independientemente de lo que los demás han comprendido, su mensaje es que si él era Hijo de Dios, usted y todos también somos hijos de Dios. Pero la verdad, y con esto acabo, la verdad nos hace libres. Por eso los poderes fácticos de la tierra no quieren que los seres humanos conozcamos la verdad, porque no quieren que seamos libres, porque los poderes fácticos necesitan de los seres humanos para manipularlos, para establecer sus redes de poder. Y con esto acabo. Vamos a